Muy buen día para todos. Mi nombre es Wilson Calderón y junto con el equipo de Manassenge en Latam les damos la bienvenida a esta tercera sesión de las masterclass que venimos haciendo sobre Op Manager, sobre gestión de operaciones de TI, junto a mi compañero Julián Patiño, quien es el especialista, el consultor especialista de este dominio. Hoy, ¿qué vamos a ver? Vamos a enfocarnos, bueno, las dos sesiones anteriores tuvimos la oportunidad de revisar cómo se hacía el descubrimiento de las redes, cómo se podía empezar a monitorear esas redes, esos servidores, qué se debía hacer. Ahora vamos a empezar a mirar en la sesión de hoy cómo se gestionan las alertas, los informes, cómo se pueden crear mapas de red. La sesión de hoy va a estar bastante interesante. Les recomiendo que estén muy pendientes, muy atentos, porque vamos a tener muy buena información, alguna información nueva que Julián ha preparado para todos nosotros. Recuerden que tienen siempre la opción de preguntas en la opción que tienen el mismo nombre en el panel flotante de GoToWebinar que se les abre con esta sesión. Ahí va a haber una sección que se llama preguntas, ahí las pueden ir dejando. Vamos a ir respondiendo todas las que podamos en el transcurso de la misma sesión y al finalizar los últimos 10 minutos de esta hora, también responderemos algunas en vivo. No siendo más por el momento, le doy el paso a mi compañero Julián para que inicie. Bienvenido, Julián. Wilson, muchísimas gracias. Nuevamente, bienvenidos a todos a esta serie de masterclass que hemos venido desarrollando. Como lo indicábamos en un principio, ya hemos recorrido algún camino para poder saber de qué forma Op Manager nos apoya en esos métodos de descubrimiento, cómo gestionamos infraestructura tecnológica, y ahora ya llega el momento en el cual vamos a darle visibilidad a las otras áreas de negocio que están implicadas o se ven impactadas en el momento en el que un evento se transforma en un incidente o en una caída de un servicio. Entonces, teniendo en cuenta esto, nuestra herramienta de Op Manager nos permite de múltiples formas dar visibilidad a estos tipos de eventos, los cuales los vamos a revisar a continuación. Vamos a revisar el contenido que revisaremos dentro del día de hoy, en el cual revisaremos los distintos tipos de alarmas, su respectiva gravedad, cómo medirla, cómo gestionarla. Saber que también la herramienta nos permite no solamente obtener información vía SNMP, sino a través de los traps específicos que nos envían los dispositivos y vía Syslog, recopilar información importante para poder gestionar también los eventos que se dan en la infraestructura y de esta forma mostrar los distintos métodos de notificación que tenemos disponible para involucrar a las áreas de negocio y determinar la causa raíz de los incidentes o los problemas de una forma rápida e intuitiva por medio de la herramienta. Finalmente, llegaremos a la parte en la cual nos enfocaremos en la parte visual, gráfica, de la cual es la herramienta principal que van a utilizar nuestros analistas de NOC, nuestros técnicos de monitoreo o nuestros técnicos de análisis de eventos por medio de los dashboards, los mapas y las distintas vistas de NOC que tenemos disponibles para que por medio de estas herramientas gráficas podamos llegar al detalle de qué está ocurriendo en nuestra infraestructura tecnológica. Y para finalizar, poder ver los distintos tipos de reportes que me ofrece la herramienta, en los cuales ya podemos ver plasmada la parametrización de un evento que puede estar ocurriendo a lo largo de un periodo de tiempo determinado. Entonces, vamos a dar inicio. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta son los distintos tipos de alarmas que podemos encontrar dentro de Op Manager y cuál sería como el código de color que nos ayude a identificarlo. Entonces, dentro de Op Manager, lo ideal es que podamos parametrizar nuestra herramienta mediante umbrales específicos que le ayudarán a la herramienta a entender en qué momento un evento puede transformarse en un incidente o en una caída crítica dentro de la organización. Como podemos observar, existen 5 colores principales. El primero, el amarillo, que representa un nivel de atención en el cual probablemente se sobrepasa un umbral, pero aún no hay ninguna afectación del servicio. Existe el segundo nivel, que es un nivel crítico, en el cual ya se está aproximando a un umbral próximo de caída del servicio y que muy probablemente requiere ya un mayor nivel de atención por parte del personal que está ejerciendo el monitoreo dentro de la plataforma. Un nivel de problema lo podríamos interpretar como ya una proximidad a una caída del servicio y, como vemos el siguiente, el servicio no disponible ya
estamos envueltos en una caída o una indisponibilidad. El nivel verde le indica a Op Manager de que se ha regresado a un estado normal. Vamos a conocer todo esto directamente dentro de la plataforma, por lo cual vamos a pasar directamente a ella. Como hemos recomendado en múltiples ocasiones, la mejor forma para poder gestionar dichos eventos es que lo hagamos de forma automatizada utilizando las plantillas que ya vienen preconfiguradas dentro de la herramienta. Entonces nosotros dirigiéndonos a la parte de Settings, Configurations, Device Template, nosotros podemos observar de que tenemos múltiples plantillas ya preconfiguradas asociadas a los múltiples vendors específicos y los cuales podemos asociar de forma automática a la infraestructura que va descubriendo Manager. Como podemos observar, en la parte derecha ya viene un contador específico de la cantidad de dispositivos que son agrupados con características específicas asociadas a un mismo patrón. Si nosotros entramos en una de esas dichas plantillas, podemos ver que en la parte de Edit Thresholds o configuración de los umbrales, podemos hacer la parametrización uno a uno de cada una de esas características que requerimos dentro de la infraestructura, y aquí es donde vemos plasmado lo que habíamos visto en la diapositiva anterior. Vamos a ver los niveles de atención, los niveles de problema, los críticos y los valores de rearme específicos que va a tener en cuenta nuestra herramienta por cada uno de los valores específicos que han sido asignados. Para nuestro evento en particular es la utilización de CPU, que podríamos tomar que un nivel de atención y si se llega a superar un límite del 80%, aún no existe una afectación del servicio, pero ya es un consumo relativamente alto en algunos casos. Recordemos de que no todas las infraestructuras se comportan de igual forma, todos estos parámetros pueden cambiar, depende de la naturaleza del negocio. Podemos tomar para nuestro ejemplo que un 90% en el consumo de CPU ya me implicaría un problema, ya estoy alcanzando un límite crítico en el cual probablemente si llego a acercarme al 100%, ya va a empezar a presentarse en problemas a nivel de procesamiento. Un nivel crítico sería un 95% y el valor de rearme. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Nosotros lo tomamos como cualquier unidad de medida que esté por debajo del próximo nivel de atención. Entonces, apenas nuestra herramienta detecte de que está por debajo del 80%, que es el primer nivel de atención, él lo va a tomar como un valor de rearme o da por entendido de que ha regresado a un estado de salud dentro de los parámetros normales. Nosotros podemos aplicar todas estas configuraciones por cada una de las métricas específicas que tomamos de forma asignada a la plantilla y que la heredarán todos y cada uno de los dispositivos que están incluidos dentro de la misma. Entonces, teniendo en cuenta esto y regresando a la presentación específica, podríamos también saber de que Op Manager captura información. Una de las formas, como lo hemos visto en los videos anteriores, es mediante SNMP, en el cual, mediante un OID específico que está almacenado dentro de una base de datos de MIPS que hace referencia a cada una de las características que, como pudimos observar, pueden estar asociadas en un dispositivo a un estado de salud, a un proceso, a un servicio, son medibles en el tiempo. ¿Y qué hace referencia a esto? Yo puedo tener específicamente control sobre el estado de salud de un dispositivo, como lo puede ser saber su estado en el procesador, en la memoria, en el disco, en las interfaces, pero existen determinados eventos que aparecen en la infraestructura y que no son calculables ni medibles de una forma predeterminada. Acá estoy haciendo referencia a los reinicios, a los accesos no permitidos, a los apagados sin una causa determinada. Entonces aquí es donde debemos tener en cuenta que nuestra infraestructura propiamente también nos puede enviar una serie de eventos en particular que deben ser tenidos en cuenta y que se deben habilitar en los dispositivos para que Op Manager pueda tener alcance sobre la misma. Entonces, teniendo en cuenta esto y revisando un ejemplo muy sencillo, si nosotros fuéramos en un Windows Server, como puede estar en cualquier tipo de infraestructura, abrimos la parte de Service MSC y buscamos un proceso específico, en este caso el servicio de SNMP. Podemos ver que dentro de las propiedades
está habilitado, está corriendo en este momento de forma automática y que de cierta forma nos está enviando también dicha información a una comunidad específica, que es la llave que nos va a permitir comunicarnos contra nuestra herramienta de monitoreo, y en este caso tiene configurado de que los traps, de igual forma, que son los eventos que hablábamos hace un momento, les sean enviados también de igual forma a nuestra herramienta de monitoreo. Como podemos observar aquí, también el servicio de trap está activo en este momento y podemos ver de que está configurado de forma automática. Teniendo en cuenta esto en particular, podríamos definir de que la herramienta ya está lista para recibir todos y cada uno de estos eventos que nos envían los dispositivos. Entonces, aquí entra un elemento muy importante, que es donde ya le empezamos a dar visibilidad. Teniendo en cuenta este contexto de todo lo que hemos llevado a cabo, descubriendo nuestra infraestructura, configurando los monitores, ha llegado el momento en el cual vamos a empezar a dar visibilidad, ya que como pudimos observar en la diapositiva anterior, todos aquellos umbrales que configuramos al ser sobrepasados o alterados por X o Y motivo, va a empezar a generar un nuevo patrón de comportamiento y es el parámetro de alertamiento o alarmas dentro de nuestra infraestructura. Entonces, teniendo en cuenta esto y regresando nuevamente a la plataforma, vamos a observar que dentro de Op Manager se van aparecer nuevos ítems aquí en la parte de alarmas. Nos van a mostrar distintos tipos de alarmas conforme todos y cada uno de los umbrales específicos que hemos configurado en nuestras plantillas han generado un parámetro de violación sobre la misma. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros vamos a ir a la parte de Settings, Configurations, y existe un ítem llamado Alarm Escalation Rules. Aquí específicamente nosotros podríamos generar una regla específica para todos y cada uno de los eventos basados en los criterios en particular que pudiéramos definir. Nosotros pudiéramos, como observamos en los ejemplos que ya están plausibles dentro de la plataforma, que se han creado previamente, existen reglas de escalamiento para servidores y para switches. Vamos a entrar a observar una de ellas en particular para saber de qué contiene. Esto sería una regla en general que aplicaría para el nivel de criticidad específico que se presente en cualquier tipo de dispositivo que estén dentro de la categoría server y que hayan tenido algún tipo de estos eventos que estén dentro de este parámetro. Nos generaría una notificación en primera instancia vía email a una cuenta que tengamos configurada acá. Entonces, uno de los parámetros que debemos tener en cuenta también al configurar nuestra herramienta de monitoreo, que lo vamos a revisar a continuación, es en la parte de Settings, General Settings, Mail Server Settings. Esta también es una tarea específica que debe ser preconfigurada en el momento de la implementación. Vamos a ingresar el nombre de nuestro servicio de correo que tengamos corriendo en nuestra organización y el método de cifrado disponible. Y acá es donde vamos a asociar la cuenta que va a ser el remitente de todas las notificaciones que va a enviar Op Manager. Los destinatarios los podemos configurar de acuerdo a las necesidades y parámetros de escalamiento específico que tengamos, pero el remitente siempre va a ser la cuenta que tengamos asociada dentro de nuestra instalación de Op Manager. Entonces, teniendo en cuenta estos parámetros, nosotros también podemos empezar a segregar observar o lo podemos revisar de forma específica en cada uno de los eventos en particular que podemos observar. Podríamos entrar, por ejemplo, a todas las alarmas activas que se encuentren en este momento. Como podemos observar, el evento que se presenta es que se generó un fallo en el backup que se debía tomar en determinado dispositivo. Nosotros, al entrar al detalle de la misma, podemos ver los distintos tipos de configuración de las notificaciones disponibles que tenemos dentro de la herramienta. Entonces, aquí esta parte de la configuración de las notificaciones ya la vamos a ver en un momento, en siguientes slides, pero lo que quiero que puedan ver es que son distintas formas y puntos de remediación existentes que podemos implementar cuando un evento se transforma en un incidente. De igual forma, podemos ejecutar un workflow específico que hace referencia
a una automatización por parte de TI. Entonces aquí ya empezamos a manejar el concepto de IT Automation implementado dentro de la infraestructura. Entonces es la opción o la posibilidad que nos da Op Manager para poder asociar un parámetro o un comportamiento en particular en cuanto al punto de remediación y que nuestra propia herramienta basado en un flujograma específico que también vamos a revisar a continuación, nos permita hacer una recuperación de un servicio basado en determinados criterios y en sí la intervención de una persona o un analista. Entonces, teniendo en cuenta esto en particular, nosotros podemos también determinar de que podemos obtener información vía Syslog, como lo habíamos comentado anteriormente. Entonces, teniendo en cuenta esto, nuestra herramienta aquí en la parte eh, de settings, monitoring, Syslog rules, Op Manager nos sirve como servidor Syslog, ya que en los Syslog port ya viene predefinido la habilitación de los puertos 514 y 519 para recopilar todas y cada uno de los eventos que se llegan a presentar basado en los eventos que generan escritura en un log en cada uno de los dispositivos. Adicional a esto, nosotros podríamos hacer un redireccionamiento o un forwarding de todos estos eventos a una herramienta que pueda darle un tratamiento de mejor forma, como lo puede ser nuestra herramienta de SIEM, un Event Log Analyzer, en el cual ya podemos hacer un análisis basado en correlación de eventos y que probablemente nos va a permitir tomar de forma recopilada todos los eventos que vienen desde nuestros dispositivos y empezar a tener una perspectiva diferente con respecto a los parámetros de comportamiento en el cambio en la infraestructura. Aquí podríamos revisarlo, pero desde los elementos unitarios de cada uno de los dispositivos que tengamos configurados. Entonces, eso sería uno de los principales elementos a tener en cuenta. Pero nosotros podríamos agregar nuestras reglas basadas en Syslog, que van a tener en cuenta propiamente nuestra infraestructura. Entonces, podríamos tener un ejemplo muy básico en el cual vamos a buscar parámetros de secuencia que están plausibles dentro de los logs y que probablemente van a llamar nuestra atención y que posiblemente van a generar un proceso de alertamiento. Nosotros podríamos crear una regla en particular, por ejemplo, caída de un enlace, en el cual podríamos ponerle en el parámetro de descripción exactamente lo mismo. Entonces, aquí es donde nosotros, basado en ese alertamiento en Syslog, vamos a determinar cuál es el nivel de criticidad. Para nosotros podría ser un nivel crítico en nuestra infraestructura. Y aquí es el punto muy importante. La herramienta va a buscar cuál es el match o frase específica que le va a ayudar a identificar de que existe un problema asociado. Entonces, si estamos haciendo de cuenta, bueno, un ejemplo en particular podría ser también es que no, hay un outbound o hay un enlace fuera de tráfico. Ese podría ser la causa raíz por la cual está generando la caída de dicho enlace, que puede tener múltiples causas asociadas, pero que el parámetro específico que vamos a buscar en el syslog es este. Y aquí vamos a ver cuántas veces va a evaluar la herramienta la cantidad de ocurrencias antes de levantar un evento asociado a una alarma. Entonces aquí podríamos decir de que después de la segunda vez podríamos asociar dicho evento. Y acá, muy importante, el parámetro de rearme, porque sabemos que en algún momento dicho evento va a finalizar, entonces la herramienta debe saber en qué momento, al encontrar otra palabra base, va a identificar de que nuevamente el enlace está en funcionamiento. Entonces, cuando nosotros encontramos la palabra bind, que ya hay una adyacencia dentro del enlace, esto le está indicando que específicamente ya el problema se ha restablecido. Entonces, basados en estos criterios, Op Manager también nos permite asociar
múltiples tipos de eventos que encuentra dentro de la infraestructura asociada a un syslog y que también nos dan un parámetro o indicación de que algo está pasando, un comportamiento anómalo en nuestra infraestructura tecnológica. Entonces, este sería como uno de los alcances que puede llegar a tener en esos primeros niveles de alertamiento también dentro de nuestra infraestructura. Entonces, ahora regresando, ahora sí, eh, hacia, hacia los métodos de notificación, ahora sí vamos a empezar a ver cómo Op Manager nos da la opción de empezar a integrar múltiples grupos que intervienen en el tratamiento de eventos que se transforman en incidentes. Hemos conocido a lo largo de la historia que lo más común que podemos encontrar, y como lo pudimos ver en el slide anterior, de que asociamos una cuenta de correo con un remitente específico que envía un proceso de notificación específico a todos y cada uno de los involucrados en dicho tipo de alertamiento. Sería la forma más fácil o el primer nivel que tenemos de alertamiento como lo observábamos anteriormente. Aquí en el proceso de alarmas tenemos las alarmas activas. Vemos que falló el backup en la configuración de la notificación específica para lo que hace referencia a este evento. Podríamos configurar el email. Como podemos observar, la cuenta de correo que configuramos en el servicio de SMTP es quien va a ser el remitente en todos estos aspectos, pero yo puedo cambiar quién es el destinatario. Aquí yo puedo asociar una cuenta de correo específico de la persona encargada o toda una lista de distribución que estén asignados específicamente a atender la clase de eventos sobre la cual yo estoy programando dicha alarma. Aquí, como observamos, es una alarma personalizada por cada una de las categorías. Acá él me va a traer en cada uno de los campos todas y cada una de las variables específicas que hacen congruencia con el nivel de alertamiento y la violación del umbral específico que se determinó, y es lo que me va a mostrar dentro del correo electrónico que se está presentando. Nosotros podríamos entonces aquí evaluar cuáles son los criterios de condición que va a tener en cuenta. Como observamos, se presentó fue un fallo en el backup específico que tenía la alerta. Entonces podríamos escoger uno de esos criterios en particular acá, cuando el proceso de backup ha fallado, y en el proceso siguiente le vamos a indicar específicamente si este modelo de alertamiento funciona bajo un esquema 7 por 24, si son servicios críticos los cuales deben estar activos los 365 días del año, o si cambia el modelo en el cual está prestando, le podemos cambiar los parámetros específicos. Le podemos indicar de que dicha alerta se genere un minuto después, me genere un trigger o un disparador de que este evento está sucediendo, y que no me la aplique a eventos que son categorizados como no, como desconocidos. Entonces yo puedo hacer dicha parametrización y hacer disponible o visible este tipo de alarma de acuerdo al tipo de categoría. Aquí podríamos darle un nombre a ese perfil de alarma para poder entender a qué está asociado directamente. Como ustedes ven, es un asistente sumamente fácil de entender y ejecutar por cada una de las alarmas, pero es el nivel más básico de alertamiento que nos ofrece. Existe un segundo método de notificación en el cual podemos ver de que podemos asociar a un service provider de telecomunicaciones que tengamos local, y en este caso sería seguir un flujograma muy similar al anterior, pero en este caso todos los correos electrónicos nos los transformaría en mensajes de texto y los enviaría a determinado pool de teléfonos celulares para aquellas personas que tengan el on-call específico o la atención de servicios en el momento en el que se presenta el incidente. Este sería el segundo nivel, y que nos ayudaría también a tener como un sistema de respaldo en el momento de que, si no tenemos nuestro esquema de servicio de correo en alta disponibilidad y parte de la infraestructura que se pudo ver comprometida fue ese servidor de correo, tengamos un canal secundario también para poder hacer visible estos tipos de eventos. Ahora, lo que nosotros recomendamos siempre basado en buenas prácticas
y que es lo que dicta propiamente ITIL y la norma ISO 20000, es que todo evento que se transforma en un incidente debe ser tratado mediante una herramienta de mesa de servicio que me permita parametrizar el impacto, hacer una evaluación del riesgo, involucrar a quién es el encargado de atender dicho incidente y que podamos asociar todos los parámetros que van hacia ese acuerdo de nivel de servicio que se tiene entre el área cliente y el área resolutora. Es por eso que nosotros también tenemos nuestra integración directa con nuestra herramienta de ServiceDesk Plus, y es la razón por la cual directamente desde Op Manager un técnico puede configurar también haciendo uso de las plantillas que ya están configuradas dentro de ServiceDesk y asociando la parametrización de las alarmas, empezar a escoger dichas plantillas que ya vienen preconfiguradas en la parte de ServiceDesk y empezar a escoger los distintos tipos de las distintos tipos de categorías que se presentan para poder hacer la evaluación de impacto, saber cuál es la prioridad dentro de la matriz de escalamiento, saber específicamente dónde está enfocado el problema, cuál es el técnico que yo tengo asignado o el grupo de técnicos y todos los parámetros específicos que se deben tener en cuenta para poder tener ese ciclo de vida específico de tratamiento de incidentes y que posterior a ello el grupo de evaluación de problemas puedan tener toda la información recopilada del tratamiento del incidente y puedan hacer la evaluación si fue un error conocido, saber específicamente si debe iniciar un proceso de implementación de control de cambios o actualización dentro de la plataforma. Entonces, nuestra herramienta nos permite tener control sobre todo ese ciclo de vida. Pero recordemos adicional que con el avance de las tecnologías de la información y cada vez la mayor interacción que se presenta dentro de dichas plataformas, nosotros podemos tener un control directo sobre haciendo uso de la herramienta de mesa de servicio, pero adicional a ello necesitamos la integración con otros canales de comunicación que permitan la intervención de múltiples grupos. Es por eso que también tenemos una integración específica con Slack, la cual es una herramienta colaborativa que nos permite también generar canales de comunicación dentro de nuestra infraestructura tecnológica para poder hacer visible mediante grupos y el tratamiento de dichos incidentes sea evaluado de forma conjunta. Un ejemplo muy en particular, cuando se presenta un incidente mayor dentro de una infraestructura tecnológica y no se tiene pleno entendimiento de la causa raíz, fue enfocado al área de infraestructura, al área de redes, probablemente el problema está en la capa de aplicación, se hace necesario de que no solamente se genere la creación de un ticket, para poder tener el control específico de las evidencias que se han presentado y cuáles son los tiempos de respuesta, sino necesitamos que rápidamente múltiples grupos interdisciplinares se pongan a trabajar de forma conjunta para determinar la causa raíz. Entonces, Slack nos permite, mediante su integración, empezar a generar estos canales de comunicación y empezar a definir también cuáles son los criterios específicos que van a ser tenidos en cuenta. Entonces, cuando hay un dispositivo que ha presentado una caída en particular, aquí vamos a observar cuál es el asistente que ya tenemos creado para Slack. En el ejemplo específico, nuevamente aquí en la parte de notificaciones, aquí ya tenemos algo preparado con Slack. Entonces, básicamente, él nos va a asociar esto a una cuenta de Slack en la cual van a estar involucrados distintos grupos. Entonces, como ustedes pueden observar, acá ya está la herramienta integrada con Traop Manager. Esto nos permite generar dichos canales de comunicación que, como ustedes observan, yo puedo empezar a incluir a las personas que van a trabajar en dicho incidente, las personas del área de infraestructura, las personas del área de redes, las personas del área de lógica y programación, tal vez un área de cara hacia el cliente que también deben estar involucrados y aquí nosotros podemos empezar a compartir información específica. Como ustedes pueden ver aquí también, ya tenemos incluida al área de notificación de incidentes con nuestras herramientas de ServiceDesk Plus. Acá los técnicos específicos ya nos pueden indicar a las áreas resolutoras, se ha creado el siguiente ticket asociado al incidente y sobre el cual se van a adjuntar todas las evidencias. Y aquí vamos a empezar a ver los distintos canales o chats de comunicación en los cuales
las personas que intervienen van a poder tener una mayor interacción, van a poder adjuntar print screens, documentos de lo que van encontrando desde su punto de vista y análisis de la infraestructura que tienen evaluada y llegar a un análisis de causa raíz mucho más satisfactorio. De igual forma, así como tenemos una integración con Slack, también tenemos una integración con otras herramientas que nos permiten hacer colaboración, como lo puede ser Microsoft Teams, que al observar también aquí en esta parte de notificaciones, esta integración la hacemos mediante un webhook. Un webhook básicamente nos permite hacer un canal de comunicación dentro de plataformas que tengan las opciones de integración mediante REST API y que de esta forma puedan intercambiar mensajes mediante un hash descifrado y una comunicación mediante mensajes de tipo JSON. Entonces, esto lo podríamos hacer de una forma muy sencilla, ya que básicamente teniendo nuestra cuenta de Teams, vamos a asociar dicha cuenta en nuestro parámetro de comunicación en esta parte. El método de comunicación, existen dos métodos de comunicación específicos principalmente que se utilizan desde el navegador, que es el método GET cuando yo trato de obtener información desde un recurso y el método POST cuando yo lo estoy enviando directamente hacia el frontend. Entonces aquí mediante el método POST yo le estoy enviando raw data, enviando esta comunicación de mi cuenta. El payload o el tipo de comunicación, como les indicaba, es de tipo JSON. Le envío la cadena de string específica y cuál es el tipo de contenido que voy a generar. Entonces, básicamente es teniendo este hash de comunicación, él me va a permitir hacer la integración e identificar cuáles son los parámetros o criterios que va a tener en cuenta. Entonces, aquí nuevamente va a aplicar para dispositivos que cayeron y que tienen un nivel de criticidad a nivel crítico, problema o servicio caído, y que va asociado a todos los componentes de mi infraestructura tecnológica que han sido previamente descubiertos dentro de Op Manager y bajo los siguientes parámetros. En un esquema de atención 7x24 va a generar el disparador del alertamiento un minuto después de ocurrir el evento y finalmente acá nosotros podríamos ver el sumario de todo lo que invoca esta conexión y va a generar una conexión contra el grupo de Teams denominado redes, que ya lo tenemos aquí en funcionamiento e integrado contra App Manager y en el cual ya nos permite recibir los distintos tipos de alertamiento. Entonces acá también, como podemos ver, las herramientas de colaboración de Microsoft nos permiten tener visibilidad sobre muchos puntos, ya que haciendo uso de Teams ya también podemos asociar cuentas de correo, validar la presencia que tienen específicamente y el nivel de disponibilidad de todos y cada uno de los usuarios. Como observábamos en Slack, podemos adjuntar archivos, imágenes y demás. Y adicional a esto, aquí, si fuera necesario, podemos automáticamente ejecutar una videoconferencia para que todas las áreas involucradas ya empiecen a interactuar de forma más directa y haciendo uso del video en la transferencia o la revisión específica de los eventos que se están presentando. Entonces, como ustedes pueden observar, son múltiples tipos de herramientas que nos ayudan a mejorar ese punto de interacción y comunicación que necesitamos para empezar a movernos desde ese ambiente reactivo que tienen las áreas resolutoras y no esperar específicamente que pase un problema o un incidente y nos empecemos a mover hacia la reactividad, hacia la proactividad específica, que es lo que buscamos cuando hacemos la evaluación específica de una herramienta. Entonces, como ustedes observan, son múltiples métodos de notificación que tenemos existentes. Otro muy importante que también debemos tener en cuenta son los web alarms. Los web alarms nos sirven para hacer una notificación de tipo sonora en el momento de que se puede llegar a presentar un evento, pero que propiamente no ha generado un impacto negativo aún dentro de nuestra infraestructura tecnológica. Esto es muy importante para evitar el concepto que conocemos como falsos positivos en determinado momento. Como podemos saber, en múltiples ocasiones, las personas o los analistas de monitoreo que están revisando la infraestructura tecnológica y que de acuerdo a esa matriz que tenemos de
nivel de alertamiento, el consumo de procesador, como lo observábamos en un principio, en un nivel de atención puede superar un 80%, tal vez unas 100 veces el mismo día. Si yo miro las distintas opciones de notificación que yo tengo disponibles, tal vez dentro de mi cabeza yo no quiero tener 100 emails o que me generen 100 tickets ante un evento de atención. Entonces, para evitar este tipo de sobreencolamiento que se puede llegar a presentar, los web alarms son esos tipos de alarmas sonoras que le sirven a los analistas de monitoreo que están mirando específicamente las gráficas de comportamiento de la infraestructura y que simplemente suene una corneta o suene un identificador específico que le da la atención a esa persona y le indica de que se sobrepasó un umbral, pero todavía no hay una afectación del servicio. Esto le da la posibilidad de hacer la evaluación. ¿Debo implementar un punto de remediación de específica en este momento o simplemente es un falso positivo o algo que debo monitorizar para que no llegue a alcanzar un nivel crítico dentro de la infraestructura? Entonces, esto es otro elemento muy importante a tener en cuenta en estos aspectos y que, como ustedes ven, la herramienta nos ofrece múltiples alternativas para poder hacer visible todo este tipo de eventos. Ahora, regresando nuevamente a la presentación, podemos ver lo que les comentaba anteriormente. La, Empezar a hablar el concepto de IT Automation, empezar a implementar flujos de trabajo. Entonces, nuevamente, llevando la secuencia. Sabemos de que descubrimos nuestra infraestructura tecnológica, configuramos nuestros monitores. Ya dichos eventos son visibles a nuestras áreas organizativas, ya tienen pleno control y entendimiento, y después de un tiempo se va a empezar a determinar cuál es el análisis de causa raíz o la remediación de algo que tal vez pueda ser repetitivo y que se asumió como un error conocido o un error aceptado. En este caso, digamos, cuando por X o Y motivo, por temas económicos o por una evaluación de impacto, no se decidió llevar al siguiente punto, que es un control de cambios, pero que se acepta como algo que propiamente puede pasar dentro de la infraestructura, pero que tiene que ser una tarea asignada como remediación por parte de los analistas de infraestructura. Entonces, determinados grupos de flujos de trabajo pueden ser automatizados por Manager. Lo vamos a revisar directamente aquí en la plataforma. Entonces nosotros podemos ir a la parte de los workflows. Entonces nosotros podríamos empezar a ver que existen distintos tipos de parámetros que nosotros podemos automatizar. Como ustedes pueden ver, la gama de opciones que me muestra la herramienta van asociados a distintos tipos de criterios asociados propiamente al dispositivo en el cual yo puedo hacer validaciones o control a nivel de networking y a nivel de infraestructura. Puede ser a nivel de servicios, cuando hablamos en este caso en particular dentro de esta gama de opciones, servicios asociados a un sistema operativo Windows o asociados a un proceso en particular, en el cual simplemente yo arrastro un drag and drop y lo asocio al flujograma conforme asociando y él me empieza a hacer las preguntas específicas para hacer este punto de remediación. Yo puedo hacer este flujograma sin necesidad de tener mayores conocimientos en diagramas de flujo o lógica en la programación de scripts para indicarle a la herramienta cuál sería el paso a paso que usualmente toma un administrador para hacer una remediación de un servicio. Hagamos el ejemplo en particular como puede aparecer en cualquier infraestructura tecnológica. Se genera un evento que es para un incidente, el analista de monitoreo lo reporta, la persona que crea los tickets levanta, genera el ticket en particular de acuerdo a su matriz de escalamiento. Los analistas de primer nivel, si tienen puntos de remediación, implementarán lo que está dentro de su alcance o solamente analizarán la validación específica, como lo pueden encontrar dentro de esas primeras validaciones. Si es, digamos, un servicio caído, pueden hacer pings, pueden hacer trazas, para validar específicamente que no hay un problema físico, sino ya más de capas superiores. Cuando recopilan esta información y hacen las validaciones respectivas, muy probablemente después de un tiempo escalan a un segundo nivel donde ya está un área administradora en el cual ya va a entrar directamente el servidor, muy probablemente antes de hacer la recuperación perdón, antes de determinar la causa raíz. Recordemos que por buenas prácticas se indica de que lo principal
es siempre la recuperación del servicio. Entonces, muy probablemente van a reiniciar el servicio antes de determinar la causa raíz para que todo esté operativo nuevamente. Entonces, de esto, desde que se generó el evento, se creó el ticket, se generó el escalamiento, pueden pasar 15, 20, 30 minutos. Yo puedo hacer que la herramienta, basada en determinados criterios, él mismo se autorrecupere, porque yo le puedo dar las opciones de que ejecute parámetros o ejecute acciones directamente sobre mi infraestructura. Y no solamente sobre acciones simples, sino también yo le puedo implementar external actions en las cuales yo ya puedo empezar a hablar de scripts que yo ya tenga preparados para que hagan validaciones determinadas sobre servicios, para que haga un balanceo o un switchover dentro de infraestructura, cuando específicamente, de acuerdo a cómo esté gestionado todo a nivel de arquitectura, yo lo puedo hacer tan complejo o tan simple como yo tenga dentro de mis prioridades o necesidades en la infraestructura. Y que finalmente, si la herramienta después de ese flujograma no puede hacer específicamente esa remediación, también están las opciones de disparar o dar visibilidad a que un administrador intervenga. Pero las opciones que nos ofrece en cuanto a la automatización de TI son múltiples, la herramienta para poder llegar a ese siguiente nivel y seguir moviéndonos hacia la productividad específica, que es lo que buscamos. Entonces, teniendo en cuenta esto, nuevamente regresamos a la presentación y el siguiente nivel que deberíamos tener en cuenta serían como los reportes específicos. Entonces aquí ya empezamos a implementar IT Automation. Ahora queremos es darle visibilidad al comportamiento a lo largo de un periodo en particular de cómo se ha comportado nuestra infraestructura tecnológica. Entonces, Op Manager nos muestra distintos tipos de reportes segregados por todas y cada una de las herramientas. Yo puedo encontrar reportes de Op Manager, reportes haciendo énfasis a lo que es el análisis del tráfico de ancho de banda, de gestión de la configuración de los dispositivos, del análisis de los firewalls, de los eventos a nivel de VPNs, usuarios que utilizan los servicios mediante un canal cifrado, la utilización de los segmentos de red, utilización de puertos de switch y asociados al mapeo de un servicio en particular, puedo empezar a encontrar distintos tipos de reportes ya agrupados por todas y cada una de las herramientas y de igual forma entrar específicamente en alguno de estos reportes, hacer un filtrado en particular de acuerdo a mis necesidades específicas. Puede ser por categoría, por tipos de dispositivos, por un rango o periodo de frecuencia específico. Lo puedo exportar o simplemente lo mejor que podemos hacer siempre también es cuando ya es un parámetro identificado de que es algo de que yo debo hacer cada determinado periodo de tiempo, puedo agendarlo para que él mismo se autogenere y se envíe de acuerdo a los criterios que yo ya he especificado en el momento del día o el momento de la semana sobre los criterios específicos y que se le redireccione a la cuenta de correo o la lista de distribución específica que tengan las personas asociadas que van a tener en cuenta. Entonces, como ustedes ven, las opciones que me muestra en cuanto a la visibilidad de reportes también es sumamente amplia. Y algo que también vamos a empezar a implementar y que vemos haciendo uso también de los parámetros predictivos que deben tener todas las herramientas, es empezar a obtener también los distintos forecast reports que nosotros podemos empezar a ver, en el cual vamos a hacer es un análisis de tendencia y proyección a futuro de cómo será el comportamiento de nuestra infraestructura. En esta primera fase podemos encontrar forecast reports a nivel de Op Manager en cuanto a lo que es estado de salud de mi infraestructura. Entonces, él toma un parámetro de muestreo de cuál es el comportamiento en uso de procesador, en este caso, de nuestros dispositivos tecnológicos y nos da una proyección a futuro de en cuánto tiempo, cuál podría ser el aumento del consumo y esto nos ayuda en cuanto a nuestro análisis de capacidad, que de acuerdo a las políticas establecidas en cada compañía, se puede hacer cada 6 meses, cada año, de acuerdo a lo que esté disponible y que nos permite hacer una proyección a futuro para poder determinar si la infraestructura tecnológica a futuro va a soportar la demanda de servicios que yo voy a tener en ese momento determinado. Entonces, esto es otro punto muy importante que debemos tener en cuenta y que la herramienta ya nos permite hacer la evaluación desde ese punto de vista. De igual forma, como lo podemos encontrar también en los reportes de NSM,
Aquí podríamos ver todos los reportes que hacen referencia al ciclo de vida también de nuestra infraestructura tecnológica. Entonces nosotros acá, recuerden que muchas de las tareas específicas que están enfocadas a esto es poder saber específicamente hasta cuándo yo tengo soporte del vendor en cuanto a despliegue o actualización del sistema operativo, a recibir actualizaciones específicas para hacer el control del ciclo de vida de los activos que yo tengo dentro de mi infraestructura. Entonces, como ustedes pueden ver, las opciones son múltiples y el alcance específico lo ponen ustedes mismos, ya que la herramienta les permite llevar a alcanzar el nivel de detalle específico que quieran tener. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a enfocarnos en esta última parte de la sesión, en la parte gráfica que debemos tener en cuenta también y que es con la que van a interactuar principalmente todas nuestras áreas resolutoras. Entonces vamos a ver rápidamente lo que es el menú de los mapas, en el cual dentro de estas opciones gráficas que nos ofrece Manager, una de las principales es poder generar el punto de geolocalización de toda nuestra infraestructura tecnológica haciendo uso de los Soho Maps que ya vienen embebidos dentro de la instalación o de Google Maps que se realiza mediante una integración específica y un asistente y en el cual yo puedo ubicar mi infraestructura tecnológica en cuanto a los enlaces y comunicaciones que pueden estar dentro de nuestro headquarter o oficina principal y nuestros distintos branch o oficinas secundarias para poder establecer desde un mapa cómo es la comunicación y poder entrar a gestionar directamente el dispositivo desde el mapa. Entonces, la idea es que cada vez más podamos ofrecerle herramientas a nuestros analistas para que de forma gráfica puedan ir de lo general a lo específico y determinar cuáles son los tipos de eventos que se presentan dentro de la infraestructura. Entonces, si nosotros revisáramos rápidamente, la creación de un mapa es sumamente sencillo. Entonces, es solamente decirle ir a la parte de mapas, crear un mapa nuevo. Permítame un segundo, acá podríamos darle importar dispositivos para sobre este mismo y, y nosotros simplemente arrastramos los dispositivos que queramos agrupar dentro del mismo. Él nos va a buscar todo el listado de dispositivos que tengamos en el inventario, simplemente debemos es agregarlos de acuerdo a la ubicación geográfica y nos lo va a publicar para poder interactuar de forma gráfica mediante el mismo. Entonces, el siguiente elemento que debemos tener en cuenta también son las vistas de negocio que nos van a permitir hacer una evaluación de forma orquestada también de cómo se comporta nuestra infraestructura, pero trabajando en conjunto. Para este ejemplo en particular, tenemos un firewall que es nuestra puerta de entrada. Aquí estamos haciendo un mapeo de la interfaz interna que va hacia un switch de piso en particular y esto nos permite llegar hacia un servidor donde tenemos un esquema de virtualización y desplegados determinadas máquinas virtuales que cumplen determinado tipo de servicio. Si nosotros creando una vista de negocio, él nos va a mostrar también el mismo mapa, nos va a permitir simplemente hacer un drag and drop de todos y cada uno de los elementos que intervienen en ese proceso de orquestación y simplemente haciendo el enlace físico. En este caso, si cada vez que se genera un tipo de estos enlaces, debe tener congruencia dentro de los mismos. Entonces, que yo pudiera generar el enlace. Aquí él va a buscar la conexión específica que se va a tener si yo voy a hacer el análisis a nivel de estado de salud de ese enlace mediante Op Manager o si lo voy a hacer de acuerdo a análisis del estado del flujo o el ancho de banda mediante NetFlow Analyzer y me va a permitir en esta segunda opción tener distintos tipos de criterios de análisis sobre ese tráfico, ya que yo puedo hacer análisis de tráfico por volumen, por paquetes, por utilización del canal o por velocidad del canal específico. Simplemente arrastrando los dispositivos y generando la conexión específica dentro de los mismos. Y todo esto yo se lo puedo publicar a mis analistas en los distintos tipos de dashboards y que ellos mismos puedan ir al detalle en particular de lo que está pasando. Otra forma, como yo puedo dar un esquema visual
bastante atractivo también para mis analistas es poder dar la flexibilidad de crear los distintos racks en los cuales yo puedo asociar cómo está físicamente mi infraestructura y en las posiciones específicas que están dentro de la misma. Yo puedo crear los distintos racks y los distintos pisos en 3D que están asociados al mismo para poder ver, aquí les voy a mostrar un ejemplo de cómo yo podría empezar a crear mi infraestructura tecnológica en un esquema 3D y que finalmente cuando se consuma también dentro de la vista principal, yo puedo ir a dicho diagrama y específicamente entender qué es lo que está pasando desde la misma gráfica, ya que me lleva al detalle del dispositivo. Yo puedo ir a revisar específicamente cuál es el estado de los puertos, en particular cuáles están en uso, y aquí en el diagrama descriptivo saber específicamente cuáles de ellos están siendo utilizados y directamente por qué tipo de IP, ya que yo también puedo asociar mi servicio de DNS dentro del mismo y de igual forma hacer el tracking en particular o seguimiento de saber cuál es el usuario, dirección IP, nombre del servicio, qué IP es asignada, cuál es la MAC que tiene dicha tarjeta que se está conectando y que finalmente está llegando a qué puerto de nuestro conmutador de capa 2 para generar este proceso de comunicación. Entonces, como ustedes pueden observar, la idea es cada vez hacer la gestión de IT lo más simple posible. Y lo mismo aplica para el descubrimiento a nivel de capa 2. Recordemos de que en sesiones anteriores analizamos también de que uno de los principales cuellos de botella que tienen los administradores de red es la actualización de los mapas de infraestructura tecnológica en cuanto a los canales, que en muchas ocasiones lo primero que teníamos que hacer es poder entrar en cada uno de los enlaces que tengamos sobre los dispositivos, como lo podemos observar aquí, escoger cuál es el dispositivo, muy probablemente utilizar herramientas como lo pueden ser un Puri o un Cisco CRT para conectarme a la infraestructura. Una de las ventajas que me ofrece Op Manager es que yo me puedo conectar directamente a la infraestructura tecnológica sin necesidad de utilizar herramientas de terceros. Y entonces, muy probablemente aplicar comandos como por ejemplo show CDP neighbors para identificar cuáles son los enlaces adyacentes, utilizar herramientas como Vicio para empezar a diagramar y subir a un repositorio totalmente estático que muy probablemente con el paso del tiempo se va a desactualizar y que con el paso del tiempo lo voy a actualizar cuando se presenta nuevamente una caída de un enlace y no tengo plenamente identificado qué es lo que está pasando. Con los mapas de capa 2 yo no voy a tener ese tipo de problemas, ya que específicamente esto es un diagrama dinámico, como ustedes pueden observar, y la misma herramienta me ofrece el asistente para yo poder evaluar distintos tipos de criterios. Si yo le dijera crear un mapa nuevo, simplemente le doy el nombre del mapa. Él me va a utilizar los múltiples métodos de descubrimientos disponibles por cada uno de los tipos de infraestructura. CDP, que es el protocolo de descubrimiento de enlaces para Cisco, el LDP, que es el estándar open source. Yo puedo descubrir rutas estáticas que tengan mis dispositivos de capa 3. Puedo descubrir a través de FDB enlaces basados en fibra o simplemente a nivel de redireccionamiento de capa 2 mediante ARP, simplemente pongo la IP de gestión de cuál es la IP del backbone principal donde están llegando todos esos enlaces y cuál es el rango de direccionamiento que él va a descubrir. Y con base en esto, él va a utilizar y hacer el proceso de escaneo que yo hice de forma manual hace un momento, de ir a preguntarle cuáles son los enlaces vecinos a toda la infraestructura y me va a permitir consumirlo en forma de enlace totalmente dinámico. Y cada vez que haya cambios en la adyacencia, él me va a enviar notificaciones específicos de que hubo un cambio en la infraestructura tecnológica. Siempre el enfoque que queremos dar nosotros es movernos hacia la proactividad y que todas estas tareas que en muchas ocasiones se han realizado de forma manual, cada vez las podamos empezar a implementar de una forma automática o asistida y que sea lo más fácil de entender por nuestros usuarios. Entonces, teniendo en cuenta esto, entonces regresamos nuevamente a la presentación. Ya habíamos visto lo que eran las vistas de rack.
los pisos en 3D que lo podemos ir construyendo de acuerdo a las necesidades como lo podamos tener en nuestra infraestructura tecnológica, en un data center físico o en un modelo colocation o housing dentro de una gestión de infraestructura en un data center externo o si estamos moviendo nuestros servicios hacia la nube. Finalmente, el último componente que vamos a ver durante la sesión del día de hoy es la parte de las vistas de NOC, ya que como recordemos, yo puedo generar distintos tipos de dashboards de nuestra infraestructura, pero que se vuelven un poco difícil de gestionarlos y estar moviendo el scroll de acuerdo a la cantidad de eventos que yo programe. Existe otro elemento en particular que yo puedo programar dentro de Op Manager y son las distintas vistas de NOC. Entonces, aquí me permite agrupar los criterios de alertamiento que yo tengo de mi infraestructura tecnológica y que, como ustedes observan, las vistas son cambiantes de acuerdo al rango de tiempo específico que yo quiera generar. Puedo cambiar las distintas vistas y las puedo generar de acuerdo a las necesidades en particular del top de métricas que yo necesite y por todos y cada uno de los grupos que están revisando mi infraestructura desde distintas perspectivas. Esta es la vista noche para el momento cuando digamos no saturar mucho la visión, pero acá yo también podría cambiar a la vista día. Todo esto es totalmente configurable, parametrizable y la idea en cierta forma es que podamos tener control específico de nuestra infraestructura desde cualquier momento, en cualquier punto y desde cualquier lugar, ya que recordemos que también Op Manager viene disponible en las versiones para gestión móvil, ya que tenemos la aplicación directamente para descargar, tanto para iOS y para Android, y que todo esto lo podamos implementar desde cualquier tipo de dispositivo y tener el control de nuestro IT 24 horas al día, 365 días al año. Entonces, como ustedes observan, son múltiples herramientas que nos permiten llegar a ese punto de control o llegar a ese ambiente de proactividad que es lo que buscamos. Bueno, de esta forma llegamos a la parte de las preguntas específicas que se generaron durante la sesión. Bueno, estábamos hablando o estaba hablando que se llegaron varias preguntas, las cuales logramos responder en línea, pero voy a repetir algunas de ellas rápidamente. Una de ellas era cuando iniciaste a mostrar el tema de umbrales, ¿sí? Mostraste que los umbrales se podían modificar por plantillas. Hacían la pregunta si era posible también hacer una modificación de umbrales para un dispositivo personal, un dispositivo único, algo más personalizado. Sí, claro. Dentro de cuando hacemos el descubrimiento directamente de los dispositivos, en todos y cada uno de ellos, si necesitamos hacer una asociación directamente de cada uno de los monitores específicos que querramos personalizar, nosotros podemos agregar los sensores también de forma unitaria y cambiar los umbrales específicos de forma singular por cada uno de ellos y ajustarlos de acuerdo a las necesidades. Recomendamos siempre que el uso de plantillas sea de forma agrupada y que la herencia sea en cascada para múltiples dispositivos, pero claro, nosotros podemos hacer la configuración manual de los umbrales específicos por cada uno de los dispositivos sin ningún problema. Perfecto, Julián, muchas gracias. Bueno, cuando mostraste el tema de integraciones con Slack, con Teams, me gustaría que también habláramos que tenemos una integración ya disponible con Telegram, ya que muchas personas preguntaron si existía alguna integración con WhatsApp o Telegram. Yo recontesté a algunos y les dije que era con Telegram ya, que existía. Inclusive les voy a dejar aquí el link a todos en el chat para que lo tengamos aquí disponible. Voy a ver si lo puedo pasar ahora el link, pero no sé si lo tienes tú ahí a la mano ese link, Julián, de integración con Em, Telegram. no, no lo tengo aquí en este momento, pero sí, Dame un segundo. como estabas indicando, tenemos integración también con esas plataformas open source en las cuales, así como podemos crear grupos de WhatsApp, en Telegram podemos crear dichos grupos para la atención de incidentes. Esa parte, como la vimos, la configuración es mediante Ya, un webhook ya les que dejé a todos el link también en el chat, Julián, para que lo podíamos ver en esta parte. La parte de la integración es mediante código abierto que ofrece directamente Telegram, por lo cual podemos invocar el webhook de forma directa. La integración con WhatsApp también la podríamos hacer, pero ya utilizando
otra herramienta secundaria como un Lambot, en el Ajá. cual lo utilizamos también para hacer la integración de generar un grupo de WhatsApp, que ya está el video disponible también, que lo hicimos para, en este caso, aplicarlo para Service Desk Plus, pero también lo podemos hacer. Exacto, pero es muy claro decir que se utilizaría un tercero como un LAN bot o cualquier bot que quieran usar, pero ya sería un tercero y mediante webhooks o APIs como se quiera hacer. O sea, ya necesitaríamos algo adicional y que se construya por parte de ustedes. Igualmente, también preguntaban sobre si existía la posibilidad de una integración con plantas telefónicas. Realmente tenemos muchas opciones de notificación. Tenemos el email, tenemos un SMS, tenemos los chats que mostraste, el Teams, inclusive tenemos aplicaciones móviles, ¿verdad, Julián? Aplicaciones móviles de Manager. Pero en caso que quisieran hacer algún tipo de integración, tú puedes mostrar dónde está la parte de REST API que se puede llamar para algún tipo de integración con un tercero. Sí, claro que sí. Entonces aquí nosotros vamos aquí a la parte Settings, REST API. Entonces recordemos que REST API es el consumo de un servicio que me permite, mediante una integración basada en mensajería de forma cifrada, tener un hash de comunicación, que en este caso el hash que nosotros tendríamos para nuestra plataforma de App Manager sería esta, y esa sería como la llave de conexión que yo tengo con otra herramienta que también hable el mismo lenguaje, REST API. De esta forma, yo puedo generar la integración definida entre las dos plataformas y que por medio de mensajería instantánea, como pudimos observar en este caso mediante JSON, se genera esa intercomunicación independiente de que ellos hablen lenguajes de programación totalmente distintos, ya que lo que nos interesa es la comunicación punto a punto mediante la mensajería. Entonces, de Perfecto. esta forma es como nosotros podríamos realizar esa integración con cualquier plataforma que permita la integración mediante REST API. Bueno, un par de preguntas más y listo. La primera pregunta es, desde la vista de dispositivos de capa 2, o sea, el mapa de capa 2, ¿es posible hacer drill down para un dispositivo monitoreado? Apagar. Drill down, o sea, como navegar Ah, entre los dispositivos, ir navegando y mirando los dispositivos que están siendo monitoreados. ok. Ujú. No, esta vista más que todo es para mostrarme los enlaces activos, pero digamos yo desde este mapa podría identificar que, por ejemplo, el punto raíz, que es este dispositivo, es el que está, digamos, tendría en algún momento un evento a observar. Esta vista de capado solamente me permite mirar los enlaces activos, pero sobre la vista de negocio yo ya podría identificar que este es el dispositivo que está involucrado y aquí en la del lado sí ya podría ir directamente el dispositivo y hacer el drill down de los eventos que se están generando como tú indicas. Perfecto, Julián. Una pregunta que hacían más aquí era respecto a un monitoreo ya de aplicaciones como Internet Information Server, como otras aplicaciones. Entonces me gustaría que tú aprovecharas para decirles qué es lo que viene en la siguiente sesión y que les muestres que vamos a hablar un tema de aplicaciones, que sería lo que haría falta, ¿verdad? Claro que sí. Entonces aquí, como les indicaba Wilson, están totalmente invitados a esta sesión que viene el día jueves, en la cual ya veremos la integración con los demás add-ons específicos y en el cual ya específicamente vamos a tener como control sobre todos los puntos de vista que debemos tener en cuenta dentro de la infraestructura, no solamente desde la parte del monitoreo, sino de la gestión de enlaces, ancho de banda, gestión de la configuración, gestión de segmentos de la infraestructura, todos los eventos que pasan de forma cifrada en un firewall y como acabas de indicar, tener una visibilidad sobre la capa de aplicación que como observamos ya también en otros momentos, la capa de aplicación nos permite ya es ver una cantidad de eventos em, sumamente amplia, ya que el ecosistema que podemos encontrar cuando hablamos de tipos de aplicaciones es bastante amplia. Como ustedes pueden ver, todo el portafolio de lo que nosotros podemos encontrar, en el cual está infraestructura, sistemas operativos, ambientes de contenedores, todo lo que podemos manejar también hoy en día, conceptos como infraestructura, como código, serverless, integración con servicios de nube, plataformas que encontramos con las que interactúan los usuarios desde el frontend, que van hacia la lógica del negocio del backend,
que consumen distintos tipos de servicios a niveles de bases de datos, también dentro de la infraestructura tecnológica que puede ser de tipo SQL, no SQL, y distintos tipos de integradores que nos permiten la intercomunicación entre infraestructuras. Ahora, enfocándonos en tu pregunta, también uno de los temas que vamos a tratar es precisamente uno de esos temas que es una de las grandes necesidades o requerimientos que tienen las compañías hoy en día, que ya que es no solamente publicar o dar visibilidad de sus aplicaciones mediante el consumo de un navegador, sino recordemos que ahora el mayor consumo de tráfico se está generando desde dispositivos móviles. Entonces, en el último tema que vamos a ver el día jueves, también en nuestra integración con Site 24x7, vamos a ver de que todas nuestras aplicaciones móviles que generan interconexión mediante una APK y que el método de conexión es mediante el protocolo WPA, Wireless Protocol Application. Vamos a tener también el control específico sobre todos aquellos dispositivos que se conectan y hacen consumo de nuestros servicios, pero desde un teléfono de tipo iOS o de tipo Android, y tener específicamente control sobre distintos tipos de parámetros que nos va a ofrecer la herramienta en este proceso de integración. Va a ser un tema muy interesante, por lo cual también invitándolos a que vean la siguiente sesión del día jueves, en el cual ya vamos a ver la parte de la capa de aplicación, la experiencia de usuario, y también vamos a finalizar con también ya la parte de analítica, en el cual Ujú. ya desde la vista gerencial vamos a ver cómo ha funcionado la operación desde todas las vertientes y obteniendo dashboards o KPIs de cuadros de mando que le van a ofrecer también a las áreas gerenciales ese poder de toma de decisiones que tanto requieren. Bueno, pues ya saben, el jueves 25 de febrero, es decir, pasado mañana, tenemos la cuarta y última sesión donde vamos a ver todo esto, así que no se lo pueden perder. Ya se nos acabó el tiempo, Julián. Muchísimas gracias. Creo que te queda algo por decir. Sí, nuevamente recordándoles, invitándolos a que vean todos nuestros videos en nuestro canal de YouTube, en el cual hacemos videos descriptivos de absolutamente todas nuestras herramientas, indicándoles que también en el Help of Manager van a encontrar como la guía de administrador de todas las configuraciones disponibles que tienen dentro de nuestra plataforma. De igual forma, invitarlos a que se unan a nuestra comunidad o nuestro foro online de Manage Engine Pitstop para subir dudas, inquietudes que tengan disponibles, recordándoles nuevamente que nuestro canal de comunicación es mediante teclatam@manageengine.com y que temas de soporte los pueden tratar con Op Manager Support. Nuevamente, como indicamos nuevamente en todas las sesiones, invitarlos a que se suscriban al proceso de certificación que va a ser totalmente gratuito para ese primer intento, y que la idea es que con el conocimiento básico que ustedes hayan obtenido durante estas 4 sesiones que vamos a desarrollar, puedan obtener ese tipo, esta opción de certificación de Manage Engine Professional. Entonces, nuevamente, muchas gracias por el tiempo prestado durante el día de hoy y hasta la siguiente sesión. Gracias, Julián. Hasta el jueves entonces.